un podcast de Cooperativa. Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. Este primer café de miércoles 15 de julio lo vamos a compartir con el secretario general del Frente Amplio, Andrés Kuble, con el secretario general del Partido Republicano, Vicente Bruna, con el vicepresidente de la UDI, el diputado Eduardo Cretón, y con el secretario general del Partido Socialista, Arturo Barrios. Con ellos entonces compartimos, conversamos en este primer café de hoy. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, finalmente llegó el día D, como se dice, el día en que el Senado va a votar el proyecto de la famosa mega reforma. Digo famosa en el buen sentido, porque por Dios que venimos hablando de esta mega reforma hace tantos meses ya, ¿no? Y se mantuvo la votación para este miércoles, a pesar de que se intentó que fuera ayer, que empezara ayer. Bueno, en fin, va a ser hoy, después de la cuenta pública de tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, y en la tarde comienza entonces hasta total despacho esta votación. Y en el contexto que ya sabemos, ¿no es cierto?, de esta emergencia a propósito de los frentes de mal tiempo y los sistemas frontales que se esperan para el país. El presidente de la República incluso ha estado ahí presente, están todos subsecretarios, algunos ministros desplegados por el país, está todo preparado. Chile se prepara, de hecho es el eslogan, ¿no es cierto?, del gobierno para enfrentar en estos días. Así como figura casi literaria, curiosamente, paralelamente se vota esta reforma que tanta discusión ha acarreado. A ver, quería preguntarle a Eduardo Cretón justamente, los votos están, me imagino que está tranquilo, Eduardo. Hola Cecilia, hola, buen día. Buen día, saludar a todo el panel. Saludar también a todos quienes nos escuchan y hacer un llamado a la prevención durante estos días. Sabemos que viene este temporal que va a afectar muy fuerte a la zona norte, a la zona centro y parte del sur de nuestro país, así que hay que estar preparado y tomar todas las precauciones del caso. Con respecto a la mega reforma, estamos ya en la recta final. Obviamente que uno no está tranquilo porque no se gana hasta que los votos se cuenten. Yo creo que no hay que celebrar antes, pero creo que ha quedado demostrado que la reforma va por un buen camino, y también ha quedado demostrado que el gobierno ha tenido durante este proceso el ánimo de poder conversar con la oposición. Yo soy de los que lamenta mucho que el acuerdo con el PPD se haya caído. Sin embargo, creo que aún cayéndose ese acuerdo, el ministro Quiroz y el gobierno recogieron algunos aspectos que había planteado el PPD respecto a la invariabilidad tributaria. Así es. Esto de las primas y que sea escalonado por tramos, me parece que es bueno. Y yo espero que esto cuente con los votos necesarios en el Senado, porque varias veces lo hemos hablado acá, Cecilia. Yo soy de los que piensa que la legitimidad de esta reforma no se va a dar si es que se aprueba por un voto más o un voto menos. La legitimidad de esta reforma se va a dar si es que efectivamente Chile vuelve a crecer y volvemos a generar empleo, que yo creo que hoy día es la gran urgencia que tiene nuestro país. A propósito de cifras económicas, se conoció, ¿no es cierto?, anoche el informe de finanzas públicas. Se proyecta que el gobierno no podrá cumplir la meta del déficit a partir del 2027, la deuda superaría el 45% del PIB en el 2029. En ninguno de los dos escenarios, con o sin reforma. En cuanto y el balance fiscal estructural, ¿no es cierto?, que recordemos la meta es menos 0,15%, tampoco se cumpliría. Ahora, para cumplirlo, ¿cómo se logra? Debe ajustar el gasto anual hasta 1% del PIB entre el 2027 y el 2030. Y ahí empieza la conversación en qué se va a gastar los recortes, etcétera. A ver, Andrés Kuble, hoy leía en una carta al director al ex ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y él hace la pregunta: ¿cuánto van a reducir el gasto social los próximos 3 años para compensar los miles de millones de dólares que su informe financiero reconoce perderán producto de la reforma? Una de las preguntas que él hace, ¿no? A ver, Andrés Kuble. Hola Cecilia, buenos días al panel, también a quienes nos escuchan.
Yo creo que el ministro Grau da en el clavo y también muestra lo que sale hoy día en el informe de finanzas públicas. Todavía, ya a meses de entrado este gobierno, no sabemos dónde van a recortar gasto, dónde van a recortar esos cerca de entre 1.000 y 3.000 millones de dólares, y es por eso que parecieran estar tan apurados por aprobar esta mega reforma, porque justamente quieren ocultar cuáles son los efectos y tener una discusión honesta de la mega reforma junto con la ley de presupuesto, porque los menores ingresos evidentemente van a tener que traer menores gastos. Entonces el ministro Quirós se comporta como, no sé si escucharon las declaraciones del lunes, acá lo importante es que salga rápido, se comporta como un estafador telefónico, como un vendedor de llame ya, que ya sabemos que nos llaman a tomar decisiones rápidas para que no pensemos en detalle lo que estamos haciendo y no veamos el error que estamos cometiendo. Y por lo tanto yo ahí sí comparto con Eduardo. En realidad la validez y la legitimidad de esta reforma, o la no legitimidad, se va a ver cuando veamos su efecto. Cuando veamos los CEFAM con menos recursos, cuando veamos a los municipios con menos recursos para seguridad, cuando veamos la educación pública con menos recursos, cuando veamos menos recursos para entregar apoyos y ayudas sociales a quienes lo necesitan. Y por lo tanto es ahí donde todos quienes votaron a favor van a tener que hacerse cargo. No solo el ministro Quirós, no solo el presidente Kast, sino todos los partidos que decidieron no ponerle un freno a la agenda ultraideológica del Partido Republicano, que terminaron legislando igual que el Partido Nacional Libertario, porque ni siquiera han sido capaces de escuchar a sus alcaldes respecto a temas de contribuciones, y van a tener que responder por los efectos de esta mega reforma. A propósito de los fondos municipales, es otro tema. El senador Matías Walker dijo que no estaba seguro con ese asunto, todavía no estaba de acuerdo, celebraba la unión de las municipalidades. Ayer acá en Cooperativa el alcalde Bodanovich, el alcalde de Maipú, decía que eliminar las contribuciones es un capricho ideológico del gobierno, ¿no? Vicente Bruna, secretario general del Partido Republicano. Bienvenido al Primer Café, porque es la primera vez que va a estar acá con nosotros. Buenos días. Muchas gracias, buenos días. A ver, ¿se escucha bien, cierto? Sí, perfecto. Ya, yo te diría que lo primero respecto al Fondo Común Municipal, el mismo proyecto establece que ese no se va a tocar. Además se crea con la prima de invariabilidad tributaria, se crea, digamos, más aporte a ese fondo, y se van a dar flexibilidades para todo lo que es el cobre, digamos, de las patentes comerciales y de aseo y ornato. Pero había algo que dijo Andrés que yo la verdad no puedo dejar pasar, y que es que ejecutaste al ministro de Hacienda de estafador telefónico. Y si es que nosotros hacemos un poquito de historia, un par de meses atrás, vemos un gobierno completo que fue, en palabras del mismo Andrés, un estafador telefónico. No sé si recuerdan que el gobierno prometía la condonación del CAE, mucha gente dejó de pagar el CAE y ahora resulta que tienen que pagar las cuentas porque no fueron capaces de cumplir con promesas de campaña, que yo agradezco que no se hayan podido cumplir muchas de esas promesas de campaña del gobierno del Frente Amplio. Pero te diría que me parece una falta de respeto tratar de estafador telefónico a un ministro de Hacienda que está haciendo justo lo contrario que lo que hizo el gobierno anterior, que nos tiene en la situación en la que estamos. Recordar que fueron ellos los que tienen la situación del país en cómo está, por sus medidas irresponsables. Entonces ahora que viene un ministro de Hacienda que está planteando algo distinto para poder sacar el país adelante, yo creo que lo mínimo es esperar a ver cómo avanza esa recuperación económica que está planteando el gobierno, y creo que hay que ser un poco desvergonzado en el fondo para tratar de estafador telefónico a alguien que busca hacer las cosas de forma distinta. Andrés. No, lo que yo dije es que se comporta igual que los estafadores telefónicos por el apuro que tiene, que es cuando no quieren que piensen las decisiones. Llevamos con esta mega reforma poco tiempo para los efectos que va a tener, y está diciendo hay que sacarla rápido, no dejó discutir en comisiones, no se dejó que se pasara por las comisiones que correspondían. Al igual que los estafadores telefónicos que te dicen tienes que hacer esto rápido, dame la clave rápido. ¿Por qué? Para no poder pensar, para no entrar en el detalle del error que estamos cometiendo, y en realidad para que la ciudadanía no lo vea, pero cada día más gente ve lo nefasta que va a ser esta reforma, y la gran mayoría lo va a ver cuando los efectos se vivan. Desde el Partido Socialista, Arturo Barrios, secretario general del Partido Socialista, recordemos que el Partido Socialista también ya ha manifestado que votará en contra, lo han dicho, ¿no es cierto?, en varias oportunidades. Ayer lo volvió a reiterar su presidenta, la senadora Paulina Bodanovich, es más, quejándose, diciendo debería el gobierno estar más preocupado de lo que puede pasar con esta emergencia, esta alerta meteorológica, y tomarse con más calma la votación de este proyecto. ¿Qué dice Arturo Barrios? Hola, ¿cómo están? Buenos días. Saludos a todos y todas. La verdad que este gobierno va a necesitar más que la mano de Dios.
porque aquello fue una trampa, digamos, ¿no? Para ponerlo en términos futbolísticos, de lo que hoy día usted, Cecilia, va a vivir a las 3 de la tarde y todos los latinoamericanos también. ¿Ya? ¿Ah? Pero decir que, mire, esta situación, yo no sé si la gente que apoya este gobierno, uno nunca le ha deseado mal a nadie, como diría la canción, pero la verdad es que no sé si observan la situación de la encuesta y lo que está opinando la ciudadanía, ¿no? O sea, la economía familiar tiene su peor evaluación desde el 2014. El 88% de este país mira con pesimismo el empleo y la mayoría no cree que Jorge Quiroz sea capaz de levantar la economía. Tenemos sendos documentos en el día de hoy. Se apura una mega reforma tributaria encubierta desde un ámbito de una reforma un proyecto de ley de reconstrucción. Dijimos como oposición, hicimos hace 2 meses propuestas. Dijimos, mire, dividan el proyecto, miren, quítenle la urgencia. Como todas las reformas tributarias, si todos sabemos que Chile tiene un problema de crecimiento, de empleo y de inversión. El punto es convocarnos a todos para poder discutir en serio. ¿Qué es lo que ocurrió al final? Entre gallos y medianoche hubo un acuerdo con senadores del Partido por la Democracia. Ni siquiera el gobierno es capaz de sostenerlo. Menos de 24 horas duró. Entonces, si queremos hacer las cosas bien, no hay que echarle la culpa al gobierno anterior. Si aquí el José Antonio Kast dijo que tenía toda la fórmula para solucionar los problemas de Chile. ¿Cuáles? Nos interrogamos hoy en día. Entonces, cuando se apura esto, nosotros decimos no podemos concurrir con nuestros votos. Es más, los senadores del Frente Amplio y del Partido Socialista fueron y entregaron propuestas al Ejecutivo. Es más, se entregaron 10 indicaciones que tenían que ver con Sala Cuna, que tenían que ver con el tema del empleo, que tenían que ver con inversión, que tenían que ver con la separación de estos proyectos en la Cámara de Diputados. Entonces, no se puede decir que existe una oposición obstruccionista. Lo que hay es que un gobierno dogmático, inflexible, que no escucha a nadie más con los que quiere escuchar que los que le encuentran la razón, que son bastante pocos a esta altura. Entonces, bajo ese prisma, se ha ido desarrollando el ámbito político y yo creo que es bien complejo lo que viene para Chile, porque como bien dice Andrés, van a haber recortes. Se habla, ya se hicieron 72 decretos en 27 servicios. Van a haber recortes y esos recortes los va a pagar la ciudadanía. 413.000 millones de pesos en el ámbito de la salud los va a pagar la ciudadanía en los CEFAM, en los hospitales, en el FONASA. A ver, pero en cuanto, Arturo, en cuanto a la oposición, tú, ¿no es cierto?, recuerdas las propuestas que se hicieron, que el gobierno no quiso escuchar, este acuerdo que hacen con el PPD, con estos 3 senadores del PPD, claro, pero finalmente recogen la propuesta del PPD y es eso lo que se va a votar. Ahora, la figura del ministro Quiroz, que quedó en entredicho, que poco manejo político, dijeron algunos, bueno, pero ayer el ministro Alvarado lo salió a defender, lo dijo Quiroz jamás actuó de mala fe a propósito de este impasse con los senadores del PPC. Él entendió que esa indicación era parte de la conversación y no había sido así. Como no fue así, se reconoce y se retira la indicación, dejando todo tal como estaba. O sea, y también salió el ministro García Rubinó a respaldar al ministro Quiroz porque había estado cuestionado incluso desde las propias filas oficialistas, ¿no? Pero bueno, dicho todo eso, la política que va, que vuelve, que puede haber ahora un conflicto, después mañana, la próxima semana, cuando ya esté aprobada la mega reforma en el Senado al menos, ya estaremos hablando tal vez de otras cosas, ¿no? Pero una vez, lo que se viene para ahora, ¿qué tan, a ver, quería preguntarle a Eduardo Cretón, ¿comisión mixta va a haber sí o sí? No lo sabemos. ¿Pero qué creo? Yo creo que no, yo creo que la Cámara va a tender a aceptar las mejoras que se hizo en el Senado, porque dentro de esta discusión que hubo en el Senado se fueron acogiendo cosas. Mire, a mí hay varias cosas de lo que se ha comentado acá, de lo que ha comentado Andrés, de lo que ha comentado Arturo, que acá se plantea la situación, ellos reconocen en el fondo que hoy día Chile está viviendo una situación crítica. Los informes de política monetaria y todos los analistas reconocen que la estructura de las finanzas públicas hoy día en Chile está complicada. Bueno, eso no lo generó el presidente José Antonio Kast, que lleva 4 meses en su cargo.
Acá han habido decisiones que se han tomado en las últimas décadas que han llevado a Chile a una situación que tiene un alto desempleo, con un crecimiento estancado, etcétera. Entonces, cuando yo escucho a la oposición oponerse a este proyecto de reforma, mi pregunta es, bueno, ¿cuál es la otra alternativa? ¿Seguir como estamos? ¿Seguir con 1 millón de chilenos desempleados? ¿Seguir con un país que está estancado? ¿Seguir con el aumento de los campamentos? ¿Seguir con los niveles de inversiones bajos? O sea, lo que está proponiendo el presidente Kast acá es otra alternativa, que a algunos les puede gustar más, a otros les puede gustar menos. Y respecto a lo que ha sido la negociación de esto, yo coincido que acá el ministro Quirós no tuvo mala fe, fue un malentendido, tanto así que, como dijo el propio ministro Alvarado, se retira la indicación, y es más, se mantiene la estructura respecto de la invariabilidad tributaria, que es la propuesta del PPD. Entonces, a mí me parece que los senadores del PPD en realidad estaban buscando cualquier excusa para poder oponerse a ese acuerdo. ¿Y por qué? Porque cuando se anunció este acuerdo con los senadores del PPD, con el socialismo democrático, lo que hubo fue una tremenda capotera por parte de los sectores más radicales que desde el minuto 1 en la izquierda se han opuesto a esta reforma tributaria. Entonces, hay que hacerse una pregunta más de fondo respecto a la izquierda, porque se acusa a estos senadores del PPD de haber roto la unidad opositora, pero la pregunta que hay que hacerse acá, ¿hay unidad en la oposición en torno a qué? ¿En torno a cuál proyecto político? Porque lo que a mí me parece es que hoy día quien está poniendo la música en la izquierda es Manucheri, Sicardini, el Frente Amplio, el Partido Comunista. Cuando yo leo el libro que acaba de sacar el ex convencional Jaime Baza del Frente Amplio, y lo que leo ahí es que Jaime Baza sigue reivindicando los procesos constitucionales, sigue diciendo que los procesos constitucionales están abiertos, que las propuestas de esa convención eran propuestas buenas para el país, lo que veo es que hay una izquierda que sigue pegada en una receta que no le ha hecho bien ni a la izquierda ni al país. Y por lo tanto, yo creo que este es el momento para que el socialismo democrático se replantee la relación que tiene con los sectores más radicales, que por lo demás no le han propuesto nada a Chile para volver a crecer y para volver a generar trabajo. A ver, Arturo Barrios, respuesta a eso, y después Andrés Kuble. Sí, mira, es raro que Correa Sutil sea una persona radical que dice que tenemos que ir al Tribunal Constitucional por el tema de invariabilidad tributaria. No sé si Correa Sutil sea un radical. No sé si no sé si es que lo va a hacer ad honorem en Correa Sutil y ir al Tribunal Constitucional. Pero déjame terminar, porque tú estabas hablando de la izquierda radical. La izquierda radical, yo no sé si esté situada en Briones, si esté situada en Agostini, que dicen que este gobierno está impulsando una reforma tributaria que no va a traer ni más crecimiento, ni más inversión, ni más empleo. Pero la Lo que pregunta va a traer de es Eduardo un daño al erario Cretón fiscal de 4.000 a 4.800 millones de dólares, y por pero eso Arturo están Barrio, haciendo recortes. Pero entonces, ¿cuál es la propuesta de la izquierda? Dice, no, pues la dice propuesta, Eduardo Cretón. Pero si nosotros hemos hecho propuestas de la izquierda, por ejemplo, hemos hecho propuestas de decir, ¿sabe qué? Estamos disponibles a conversar, por ejemplo, la baja del impuesto corporativo, pero con compensación. ¿Y qué se ha dicho ante eso? Estamos disponibles a conversar el tema del subsidio del empleo. ¿Qué se ha dicho con eso? Entonces, no se diga que la izquierda o que sectores radicales, porque son muchos más que sectores radicales que han intervenido en este debate, incluido el Consejo Fiscal Autónomo, incluido el Banco Central, incluido el Fondo Monetario Internacional. Entonces, aquí lo que hay es un gobierno dogmático, inflexible, que señala que la única manera de cambiar esta situación económica es, ¿no es cierto?, entregando esta mega reforma tributaria. Y quien se oponga a eso, como que no encuentra la verdad absoluta. La verdad que no es así. La verdad que reforma tributaria en este país ha habido en muchas ocasiones y se convoca a todos los sectores pero más allá de eso, para lograr un camino. Pero más al tema de fondo, a ver, se lo pregunto a Andrés Kuble, ¿qué une hoy a la oposición? ¿Ir al Tribunal Constitucional en base a eso, por ejemplo? ¿Esa es la señal de unidad o algo más de Proyecto País? O sea, hoy día a la oposición nos une efectivamente un proyecto país distinto al que está impulsando José Antonio Kast. A mí me sorprende que Eduardo dedique tanto tiempo de sus palabras a hablar de la oposición y de la izquierda cuando nosotros no tenemos los votos en el Congreso y son ellos los que están implementando las políticas públicas y por lo tanto, más que preocuparse de lo que hace o no la izquierda, deberían estar defendiendo y explicando por qué es un buen proyecto, cosa que yo todavía no he escuchado. Y ahí hay un proyecto que evidentemente da para largo expresarlo, pero en temas de empleo, por ejemplo, hemos hablado de fortalecer el subsidio único que se creó en el gobierno pasado, pero que tiene pocos recursos, en vez de entregar un regalo a las grandes empresas simplemente por tener gente contratada. En temas de vivienda, hemos hablado que en vez de eliminar el IVA a la vivienda,
se haga un subsidio al pie para los créditos. En materia tributaria, hemos hablado de la desintegración tributaria, acompañada, si se quiere, de una rebaja del impuesto corporativo, como se habló en el gobierno anterior, que la derecha no dejó pasar. Y en tema de crecimiento y desarrollo productivo, hemos hablado de la necesidad de diversificar y complejizar la matriz productiva de nuestro país, poniendo industria ahí donde hay extractivismo y no simplemente regalarle la plata para que vengan. Es que me preguntaste por el proyecto y quiero igual cómo profundizarlo, porque cuando se dice que no hay proyecto, me gusta dar el detalle en las distintas áreas. Y me sorprende que también digan que esto de la indicación para seguir bajando el impuesto a las grandes empresas haya sido un descuido, un malentendido. Chuta, que descuidado el ministro Quirós iba pasando y le iba a regalar una buena cantidad de plata a los grandes empresarios en desmedro de los ingresos fiscales. No, eso no me parece un descuido, me parece algo bastante más profundo. Y por lo demás, esa indicación me imagino que pasó por las Express, que lleva la firma del presidente Kast. Por lo tanto, creo que fue algo discutido y no un descuido o un malentendido. Vicente Bruna me pedía la palabra. Sí, mira, un poco antes de lo que decía Arturo, que este proyecto de reconstrucción, lo estoy parafraseando, pero no iba a tener buenos resultados para Chile. Y en el fondo, vemos un gobierno anterior, perdón que vuelva al gobierno anterior, pero que hicieron muchas proyecciones y resulta que no se cumplió ninguna. Entonces yo la verdad no confiaría en ninguna proyección que haga la izquierda. 4 años de gobierno demuestran que sus proyecciones siempre son malas. Y acá en el fondo lo que esperamos es que estas proyecciones de un gobierno nuevo, yo confío en que así serán, van a tener buenos resultados para Chile. Un poco respecto a eso de que nadie dice las cosas buenas que va a traer este proyecto va a traer inversión, va a traer nuevas empresas que vengan a invertir en Chile y eso por supuesto va a generar crecimiento económico y más empleo. Ahora, si es que eso no es bueno para Andrés, bueno, no sé qué será bueno en el fondo, pero yo creo que la creación de empleo, más inversión y crecimiento económico, por supuesto que son buenos para Chile. El asunto, bueno, sigue siendo, ¿no es cierto?, a cuántos años va a demorar aquello en poder verse concretado, claro, y cómo compensar lo que se va a dejar de recibir al bajar el impuesto corporativo. Ese es uno de los puntos, ¿no? Y no solo eso, Cecilia, creer que una rebaja tributaria va a traer más inversión es dogmatismo. No es que va a producir eso y para mí me parezca malo, es que creo que no lo va a producir. Ok, a ver, sí, Vicente, cierra la idea. Sí, no decir en el fondo que, a ver, en política hay que ser responsables y la responsabilidad exige tomar decisiones también a largo plazo. Si los políticos se dedicaran durante 4 años solo a decisiones de corto plazo que fueran populares, el país se va a las pailas. Entonces lo que estamos haciendo con este gobierno, lo que está haciendo el presidente Kast, yo de verdad se lo agradezco, es pensar en Chile a largo plazo. Y por eso, por supuesto, que hay que avanzar en proyectos que impacten en el corto, mediano y largo plazo. En el largo plazo está el proyecto de reconstrucción nacional y en el corto plazo, bueno, porque el gobierno también activó el modo de empleo justamente para generar nuevo empleo. Y yo te diría que claro, ¿los resultados van a ser inmediatos? No, y eso es importante decírselo a la gente, no van a ser resultados inmediatos, pero estamos construyendo el futuro de Chile, y eso implica proyección a largo plazo. Ahora, a propósito del corto plazo y del trabajo, por ejemplo, un tema urgente, ¿no? David Bravo decía ayer que las medidas que ha anunciado el gobierno, que recordaba Vicente Bruna, para reducir ahora el desempleo son insuficientes, cree él. Que el proyecto de reconstrucción va a ayudar, pero no en el corto plazo. Dijo, no sé, que junto con ir haciendo estos anuncios muy parciales, creo que se requiere un anuncio más importante hoy día en materia de empleo. Y el momento es hoy día y no 4 meses después. ¿Qué dirían ante eso? ¿Qué más debería hacer el gobierno para justamente solucionar el tema de las altas cifras de desempleo? Si el propio David Bravo, que está a cargo de esta comisión que creó el gobierno para que haga las propuestas para solucionar el tema del alto desempleo, Eduardo Cretón. ¿Se escucha, cierto? Sí. Mire, solo respecto a lo que decía Andrés, que dice que esto de bajar impuestos generaría mayor crecimiento. Yo podría decirle que es igual de dogmático pensar que aumentar los impuestos es aumentar la recaudación, porque eso evidentemente no pasó con la reforma tributaria de Michelle Bachelet. Yo espero que efectivamente con esta reforma se genere crecimiento, y en algo que todos parecemos concordar en este panel, es que la reforma va a tener que ser juzgada por sus resultados. Y de eso nos tendremos que hacer cargo nosotros. Como todas las reformas, claro. Sí. Ahora, respecto al trabajo, yo creo que ahí sí que tenemos un problema mayúsculo en nuestro país. Casi 1 millón de chilenos no encuentra trabajo, el desempleo en los jóvenes universitarios es realmente dramático, 16% de desempleo ilustrado, y se nos está generando una frustración de expectativa hacia la juventud y de aquellas personas que no encuentran trabajo, que la verdad
es una bomba de tiempo, y por lo tanto yo creo que lo que hay que hacer acá es que hay que dinamizar el mercado laboral. Nosotros desde la UDI estamos trabajando en una mesa con propuestas para el gobierno en materia de empleo. El gobierno tiene a su vez su propia mesa respecto de propuestas, y yo creo que después de esta reforma de reconstrucción, lo que se viene son reformas al mercado laboral en nuestro país. Muchos han hablado acá de que el gobierno busca eliminar las 40 horas. Vimos un video bien polémico de la exministra Vallejo y la exministra Janet Jara circulando por redes sociales, y yo quiero señalar con toda la fuerza del mundo de que eso es falso. Es falso que se van a modificar las 40 horas, es falso que este gobierno quiere terminar con la PGU, es falso de que se le va a quitar la indemnización por años de servicio a aquellos trabajadores que se la han ganado. Lo que busca este gobierno es que ese casi millón de chilenos que no tienen trabajo encuentre uno, y para eso necesitamos dinamizar el mercado laboral. En las 40 horas lo que se busca es algo muy sencillo, que es ampliar el plazo en el cual se promedian esas 40 horas. Hoy día el Código del Trabajo establece un límite de 52 horas a la semana entre horas ordinarias y extraordinarias. Ese límite no se toca, y lo que hace es que se amplía el margen donde se calculan las 40 horas, porque hay rubros como el turismo, el agro, el comercio, donde tenemos temporadas altas donde se concentran más horas de trabajo y temporadas bajas donde hay menos trabajo. Entonces acá las 40 horas se mantienen. Lo que busca esto es permitir flexibilidad laboral para las empresas y para los trabajadores, de que se puedan adaptar a su propia realidad. Justamente hoy ingresa este proyecto para flexibilizar las 40 horas semanales, ingresa por la Cámara, ya, ¿no es cierto?, para los parlamentarias han fijado su postura. Ese va a ser el próximo debate y polémica seguramente, ¿eh? Vamos a ir a comerciales, seguimos a la vuelta, ya volvemos. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Seguimos en el primer café de este miércoles 15 de julio. Por supuesto que seguimos pendiente a todo lo que puede estar sucediendo con los frentes de mal tiempo que se anuncian. Ya ha comenzado el viento fuerte en varios lugares, lluvia también. Están todas las autoridades pendientes de aquello, y vamos a estar nosotros también informando acá en Cooperativa todo lo que sucede. Seguimos en el primer café, como les decía, con el secretario general del Partido Socialista, Arturo Barrios, con el secretario general del Partido Republicano, Vicente Bruna, con Eduardo Cretón, que es vicepresidente de la UDI y diputado, y con el secretario general del Frente Amplio, Andrés Kuble. Ante una comercial ya estábamos hablando de este proyecto de ley de flexibilización en materia de trabajo, que ya, ¿no es cierto?, ha sido ya comenzó la polémica desde hace varios días. Ya se ha comentado acá también en el primer café, que es ingresa hoy, y flexibilizar las 40 horas semanales. Y algunos desde el oficialismo, desde la oposición, las exministras que advierten esto es terminar con alterar las 40 horas, etcétera, etcétera. Andrés Kuble, ¿qué temores tienen ustedes como oposición de lo que pueda pasar con este proyecto de flexibilización? A mí me parece sorprendente que la respuesta del gobierno, que responde a la visión ideológica de la derecha más dura, siempre ante cualquier dificultad económica sea rebaja de impuestos y flexibilidad laboral. O sea, regalos a los grandes empresarios, a quienes tienen más dinero, en desmedro de la grandes mayoría de los trabajadores y trabajadoras. Creo que hay herramientas que se han creado que pueden ser efectivas para enfrentar la crisis de empleo que tenemos, como por ejemplo el subsidio único que comentaba antes, que se creó en el gobierno pasado, pero que tiene pocos recursos, que se le podrían inyectar recursos en vez de regalarlo en otras materias que no van a tener un efecto en empleo. Pero también tenemos un problema latente y que tiene que ver con este frenón de la economía que hemos tenido respecto a la incertidumbre que está generando este gobierno. Y evidentemente, si la economía se enfría porque el gobierno no es capaz de generar un clima de acuerdos, un clima de estabilidad, eso hace que, por consiguiente, no se genere mayor empleo. Y por último, creo que hay algo muy relevante que tiene que ver con el poder que tienen los trabajadores y las organizaciones de trabajadores ante una revolución que estamos viviendo con la automatización y la inteligencia artificial. O sea, si nosotros no fortalecemos las organizaciones de los trabajadores para que
los beneficios en productividad que pueda traer esa automatización se repartan, vamos a tener un problema muy grande. Y ahí la negociación ramal, el fortalecimiento sindical, creo que también son herramientas importantes para enfrentar esta crisis de empleo, porque muchas veces son los propios trabajadores que con su fuerza de organización son capaces de pelear para que los beneficios de la economía lleguen a los trabajadores y no se queden solo en quienes ponen el capital. ¿Y qué rol se supone que deberían tener ustedes como oposición en eso, en fortalecer la organización de los trabajadores? O sea, nosotros como oposición y como cada uno de los partidos estamos insertos en el mundo social, trabajamos en esas organizaciones, colaboramos, nuestra militancia está ahí, pero desde el punto de vista legislativo ya sabemos que no tenemos los votos y sabemos por lo demás que tenemos un gobierno de ultraderecha que no está dispuesto a conversar con nadie. Por lo tanto, nos queda esperar a que quizás los desafueros que ocurran empaten la cosa en el Senado, pero por mientras el gobierno pone un acelerador para justamente con votos de personas cuestionadas por la justicia poder sacar rápido una agenda de restauración en donde volvamos casi a un laissez-faire, donde el Estado no existe, donde el Estado retrocede y donde sabemos que el desequilibrio de poder entre los trabajadores y los empleadores genera por lo general que los beneficios sean acaparados por los empleadores y que los trabajadores queden en la precariedad. A ver, Vicente Bruna, como secretario general del Partido Republicano, el partido del presidente de la República, les recuerdo que el presidente de la República hace poco, en reunión con ustedes, les dijo que ustedes como partido eran el corazón del gobierno. Así que son los más llamados a defender todas las iniciativas de este gobierno. ¿Qué le respondería ahí a Andrés Kuble? O sea, Andrés dice algo sobre la flexibilidad laboral. Dice, claro, que esto favorece a los grandes empresarios, que es el típico discurso de la izquierda que lo tenemos desde hace mucho tiempo. O sea, yo me imagino perfectamente a Stalin hablando lo mismo. Pero en la flexibilidad laboral, lo que establece el proyecto es que esa flexibilidad se hace con acuerdo del empleado. Entonces, básicamente lo que estamos viendo acá es que Andrés está criticando un supuesto, digamos, beneficio a los empresarios. Se le olvida que el proyecto establece que esto es de común acuerdo con el empleado y entonces básicamente su ataque es a la flexibilidad. Y a mí me parece preocupante que ataque la flexibilidad laboral, que también busca que los empleados puedan efectivamente, acomodarse a ciertos horarios, a ciertas jornadas laborales. Por ejemplo, en el turismo hay periodos donde se necesita trabajar más, hay periodos donde se necesita trabajar menos. Yo creo que esa flexibilidad es muy buena y me parece preocupante que en contraposición, en el fondo, de ese proyecto, lo que estén planteando sea un sistema totalitario donde todos tienen que trabajar de la misma forma. O sea, nosotros planteamos flexibilidad para el empleado y el empleador. Mientras tanto, el Frente Amplio partía de un totalitarismo donde todos tienen que funcionar de forma igual. Y eso a mí me parece muy complejo porque atenta contra la libertad de las personas. Vicente, habló de Stalin, habló de totalitarismo. ¿Usted asocia al Frente Amplio con el stalinismo, con el totalitarismo? Yo creo que no soy yo el llamado a asociar con nadie. Lo que dijo Andrés me sonó un poco a eso. Quizás Andrés no lo cree así y me encantaría escuchar que él también cree en la flexibilidad laboral. Pero me sonó un poco a eso la visión de cómo se planteaban las cosas. Andrés. O sea, me parece un poco ridícula la comparación, la verdad. No sé si ni siquiera da para hacerse cargo, pero acá cuando se nos habla de que es de mutuo acuerdo, nosotros sabemos que la relación empleador-empleado es desigual en poder. Porque justamente por el lado están planteando, por ejemplo, terminar con la indemnización por años de servicio. Por lo tanto, o llegas a acuerdo o te despido. Esa es la posición de los empleadores y por lo tanto el derecho laboral se plantea siempre ante ese desequilibrio de poder y por eso protege al trabajador. Entonces, cuando una ley dice tiene que ser de mutuo acuerdo, sabemos que ese mutuo acuerdo no se da en un equilibrio de poder en la relación y no reconocerlo es ser ciego respecto a la realidad. A ver, Arturo Barrio, del Partido Socialista. Mira, la verdad que, volviendo al punto, ¿no? La Mesa de Reactivación del Empleo tiene 22 medidas. Ahora se tiene que transformar en proyectos de ley. Lo primero, no hay una evaluación del impacto fiscal ni de su aporte efectivo en la creación de trabajo. Vamos por parte, diría alguien por ahí, ¿no? Dice que hay un fortalecimiento de la causal de despido. O sea, eso está en el artículo 161. O sea, se facilitaría el despido por razones económicas y con eso reduciendo la rigidez del mercado. Hay un fortalecimiento de la polifuncionalidad laboral, para que estemos en claro. Usted puede abrir en la mañana, puede ser cajero al mediodía y puede ser nochero en el área nocturna, ¿no? Eso no significa contratar más gente.
ni subiría ni reduciría la tasa de desempleo. Estamos hablando también de evaluación de eliminación de indemnización de años de servicio, ¿no? Esta tampoco apunta a reducir la tasa de desempleo. O sea, se evalúa, para que todo el mundo lo sepa, se evalúa la eliminación gradual de la indemnización por años de servicio, cambiándola por el tema de a todo evento. Y en el ámbito de las 52 horas, esta medida no apunta a reducir la tasa de desempleo, sino tiene como un efecto total la disponibilidad del tiempo del trabajador por parte del empleador. Entonces, cuando se dice, no, mire aquí, la verdad que lo que dijo la ex ministra Jara y la ex ministra Vallejo es mentira, no, pues no tiene nada de mentira. Es más, si yo vuelvo al punto de lo que nosotros presentamos al gobierno y que tampoco fue considerado, por ejemplo, decíamos cómo aumentar el empleo. Un Estado que impulse la inversión mediante un gran plan de infraestructura pública, construcción de vivienda, una política industrial moderna, fortalecer las pymes. Acuérdese de lo que decía Suet al principio. Cuando fue a conversar con el presidente electo, se le dijo el 12,5 desde el punto de vista de la carga impositiva y después se le quería negar, ¿no? Y estábamos de acuerdo con aquello. El tema de profundizar el Sistema Nacional de Cuidados. ¿Qué pasó con aquello? ¿No? Porque lo pusimos también desde el punto de vista de esta, entre comillas, oposición obstruccionista. El tema de acelerar la aprobación de los proyectos de infraestructura, también lo incorporamos. Entonces, no se diga que no han habido propuestas. Lo que está por parte de este gobierno sugiriéndose es que haya una precarización del mercado laboral, que supuestamente con eso nuevamente va a haber más trabajo. Eso no es así. Y por eso va a haber una polémica y van a haber diferentes puntos de vista. Porque crear más empleo no es precarizar el mercado laboral, en ningún caso. Ahora, volviendo al tema de la mega reforma, recordemos que se vota hoy en el Senado, está total despacho, bueno, y todo lo que estamos conversando, ¿no? Desde el punto de vista del rol de la oposición. Supongamos ya, van al Tribunal Constitucional por el tema de la invariabilidad y también por algo que tiene que ver con los permisos, ¿no es cierto?, medioambientales. Supongamos que le va mal, que el Tribunal Constitucional no acoge aquello. ¿Qué otra herramienta le queda a la oposición para, equilibrar lo que ustedes dicen es una mala política y que le hará mal a la sociedad chilena? Arturo. No, lo que aquí está, y todos estamos contestes con aquello, que va a ser desde el punto de vista los hechos y finalmente lo que ocurra con esta mega reforma tributaria, su evaluación. Nosotros tenemos la opinión de que no van a ocurrir cosas buenas. Por eso está dentro de las posibilidades recurrir al Tribunal Constitucional, ¿no? Como se hizo en otros proyectos también. Porque hay cierta Pero suponiendo que no les resulta, si que no, las dos opciones, supongamos que no resulta, ¿qué va a pasar? Solamente va a ocurrir desde el punto de vista de la situación del erario fiscal que va a ocurrir, los recortes desde el punto de vista de los derechos sociales que dijo este gobierno que no como rol. No nos queda mucho más campo de acción. Hay que ser claro, porque es lo que te da el Estado de Derecho para poder recurrir ante una situación que tú encuentras que no va a traer beneficio a la sociedad chilena. Arturo, cortito, y si le va bien y el Tribunal Constitucional dice la invariabilidad es inconstitucional, ¿qué pasa ahí? Bueno, se harán indicaciones sobre aquellos puntos, ¿no? Acordarse que el Tribunal Constitucional va a ver y tendrá que ver en su mérito la constitucionalidad del proyecto. Claro. No es que en su totalidad, ¿no? Es como lo que pasó con el tema de la revisión de mochilas desde el punto de vista de garantías constitucionales, en fin. Entonces, eso habrá que verlo en su debido momento. ¿Qué pasa, Eduardo Cretón, si le va mal al gobierno con el Tribunal Constitucional? ¿Eduardo está muteado? Parece que sí. Se lo pregunto a Vicente Bruna, entonces. Yo espero que nos vaya bien. Ahí está Eduardo. Dale, Eduardo. Sí. Ahí sí, ya. Sí. Eduardo Cretón. Yo espero que nos vaya bien pero en el Tribunal Constitucional. Pero estamos poniéndonos en todos los escenarios. Sí. Pero de todas formas yo creo que más allá si es que se aprueba en su totalidad o no esta reforma, por poner un escenario donde el Tribunal Constitucional rechace la invariabilidad, cosa que veo pocos argumentos jurídicos porque en nuestro país ya hemos tenido invariabilidad tributaria,
y porque además esa propuesta no es la propuesta de nosotros, es la propuesta del PPD, finalmente, como quedó la invariabilidad tributaria. Yo creo que lo que queda ahí efectivamente es seguir trabajando en las reformas que vienen en materia laboral, porque al final del día esta reforma, yo creo que el gran corazón que tiene es el crecimiento, pero el crecimiento no por tener mejores cifras, es el crecimiento porque lo que se necesita acá es que los chilenos vuelvan a tener trabajo. Y yo ahí, cuando escucho a Andrés y cuando escucho a Arturo, los veo muy pegados todavía en una lógica del siglo XX, de que acá lo que hay que hacer es potenciar la organización de trabajadores. Por supuesto que siempre es deseable que la organización de trabajadores estén potenciadas, pero lo que hay que hacer es dinamizar el mercado laboral, flexibilizar las normas de contratación. Hoy día en Chile es muy difícil contratar, y esto no afecta precisamente a las empresas de los súper ricos, como la han llamado ellos, afecta precisamente a las pequeñas y medianas empresas, que los costos que se le han impuesto en los últimos años a la contratación le hacen imposible generar más puestos de trabajo. Y por lo tanto yo creo que acá hay que ponernos a tener una discusión en tono del siglo XXI. Hoy día lo que importa efectivamente es que nosotros podamos subir a los trabajadores al carro de la revolución digital que estamos viendo, porque efectivamente la revolución de la inteligencia artificial va a hacer que el escenario probablemente a cada unos años sea aún peor en temas de reemplazo de trabajadores por funciones que hoy día puede hacer la inteligencia artificial. En Chile, si bien somos uno de los países que está más avanzado en temas de conectividad digital, todavía nos falta mucho por hacer en alfabetización digital. Yo soy de una región como la Araucanía, que es bastante rural, y en el campo la verdad es que tenemos problemas con todas estas leyes que se están implementando, por ejemplo, de la telemedicina en las postas rurales, porque no tengo ni siquiera señal de internet y porque no hay alfabetización digital. Entonces yo creo que hay muchos desafíos más allá de esta reforma, donde nos tenemos que poner de acuerdo como país para hacernos cargo de esta verdadera revolución digital que estamos viendo, y que nos va a cambiar el mercado laboral no en 10, 15 años más, lo va a cambiar probablemente en 1 o 2 años más. Ya vamos a estar sufriendo los efectos de esto, y por lo mismo es necesario más que nunca flexibilizar el mercado laboral, generar crecimiento económico para ir recuperando los puestos de trabajo que se han perdido. Si acá Arturo y Andrés hablaban de la precarización del mercado laboral, bueno, eso es precisamente lo que pasó con el gobierno de Gabriel Boric. Veamos cómo subió la informalidad, cuántos puestos de trabajo se destruyeron. Entonces, obviamente que lo que busca este proyecto de reconstrucción y las reformas que van a venir después de este proyecto es que efectivamente Chile se ponga a la altura de un país que quiere generar un mercado laboral dinámico a la altura del siglo XXI. A ver, pero todas estas discusiones que hemos tenido todos estos último tiempo por la mega reforma, ahora estamos hablando, ¿no es cierto?, del proyecto de la Hay un punto, Cecilia, que quisiera tocar. Sí, Arturo Barrios, sí. Que me quedó en el tintero, que es que cuando se hizo el encuentro de alcaldes en la ciudad de La Serena, que me tocó participar, también estaba Pablo Longueira, también estaba Andrés, habían muchas personas. Se sacó una opinión unánime con respecto al tema del Fondo Común Municipal, ¿no? Y solamente para que la gente entienda, hay comunas que dependen el 90% de su financiamiento de este Fondo Común Municipal. Pues esta mega reforma lo que quiere hacer es bajar esa cantidad de recursos, ¿no? Porque ya existen 1 millón de personas que no pagan contribuciones, más la exención que entregó el presidente Sebastián Piñera, 100 y tantas mil más. Solamente estamos hablando de 206.000 familias, ¿no? Entonces, lo que quiero señalar con esto es que eso es dogmático, y que finalmente, aunque existe una opinión masiva de los alcaldes, derecha, centro, izquierda, con respecto al punto, no ha querido ser modificado. Por eso, el senador Matías Walker tiene dudas con respecto al proyecto. Se me había quedado en el tintero eso porque me parece mayor importancia. Yo le dije al comienzo, ¿no es cierto?, que el senador Matías Walker, por eso lo quería señalar. Claro, que él en ese punto está de acuerdo con la propuesta de la Asociación Chilena de Municipalidades, ¿no es cierto? Ahora, dice, si no quieren tomar la propuesta de la Asociación Chilena de Municipalidades, bueno, de lo contrario, dijo, el Ejecutivo deberá patrocinar mi indicación de que las viviendas con avalúo fiscal superior a las 15.000 UF queden afectas, solamente aquellas, ¿no? Y ahí está la discusión. Como les reitero, ayer el alcalde Bodanovich también se lamentaba de aquello, diciendo que es una medida que beneficia a menos del 1% de la población, que es un capricho ideológico del gobierno,
que la situación actual de los municipios es que tenemos presupuestos que son ínfimos para la real necesidad que tienen nuestras comunas. Y a propósito de lo que estamos viviendo, ya comenzó a vivir, ¿no es cierto?, que son estos sistemas frontales y que van a provocar tanta lluvia, viento, todo, y que hay ya algunas casas anegadas, los alcaldes van a tener que jugar un rol muy importante, igual que gobernadores, por supuesto. De hecho, ayer el presidente de la República le dijo a los gobernadores y alcaldes, más que criticar, ayúdenos a resolver. Y acá se va a ver patente las necesidades económicas y de recursos de las municipalidades, por ejemplo, para situaciones como esta, sin ir más lejos, ¿no? En ese sentido, ¿qué diría Álvaro? Vicente Bruna, perdón, yo te dije Álvaro, Vicente Bruna, disculpa, Vicente, disculpa. No hay problema. Oye, a ver, yo creo que de nuevo volvemos un poco a lo mismo con el fondo municipal. El proyecto establece que en el fondo el proyecto no se va a tocar en gran medida, que van a haber sistemas compensatorios, el impacto... Pero esa compensación... El impacto promedio sobre los ingresos municipales va a ser 0.5, que se concentra sobre todo en las comunas de más altos ingresos. O sea, es muy mínimo. ¿Le puedo hacer una pregunta, Vicente? Sí, sí. ¿Sobre este tema? Sí. No, quiero saber en qué ayuda la eliminación Andrés de las Kubler. contribuciones al crecimiento y el empleo, que es como el objetivo supuesto del proyecto. Sí, lo que pasa es que si es que quieren verlo todo en esos términos, por supuesto que no lo van a ver, pero yo te diría en qué ayuda que personas adultos mayores que trabajaron toda su vida para poder comprar una casa, no pierdan su casa por pagar contribuciones. Yo creo que por supuesto que ayuda. Yo creo que todos estamos de acuerdo con que la política se trata a las personas, que a mí me parece criminal que un adulto mayor que toda su vida trabajó para poder comprarse una casa pueda perder su casa por no poder pagar contribuciones. Eso no es derecho de propiedad. ¿Y por qué no focalizar en esas personas y no hacerlo así a todos cuando hay tantas personas que sí pueden pagar con grandes fortunas? Las contribuciones son un impuesto que a mí me genera un problema importante moral, si se quiere. Si es que estamos hablando de que una casa que compramos vamos a tener que pagar contribuciones durante toda la vida, eso no es realmente derecho de propiedad, porque seguimos pagando en el fondo por nuestra casa. Yo creo que las personas tienen que tener derecho a su propiedad. Y eso implica que esté libre el impuesto y las contribuciones. Entonces, más que de allí, entonces, que es un principio, de hecho, acá lo han dicho personeros del Partido Republicano, esto es una convicción ideológica del Partido Republicano, que el impuesto... Es un dogma, es un dogmatismo. No, sin lugar a dudas, sí, pues. Pero porque es inflexible, porque no creen en las contribuciones, porque tienen una crítica fundamental al Estado. Porque es un dogma, porque es inflexible. Porque lo que ha dicho... Pero es una convicción. Si ustedes quieren que la gente pierda su casa y eso para usted es un dogma, un problema. No, el tema, Vicente, es, ¿no es cierto?, focalizar y por qué no las personas que sí pueden, las grandes fortunas que sí pueden pagar el impuesto, las contribuciones, ¿por qué no hacerlo? Sabiendo que si no se quitan esos recursos pueden afectar a los fondos municipales. Pero el tema es que hay dos cosas distintas. Una cosa es... Yo creo uno es el tema de las contribuciones, que yo creo como que afecta el derecho de propiedad. Claro. Exacto, y lo otro es cómo compensamos y cómo hacemos que los municipios tengan recursos para poder ayudar a la gente. Y eso me parece fundamental. Hace un rato hablábamos del empleo y de los empleados. Y yo coincido, y creo que la izquierda y la derecha coincidimos, en que el foco de la labor y el quehacer del Estado es la persona. Y por eso, por supuesto, que no importan los trabajadores. Ese debe ser el foco principal. Lo que pasa es que tenemos caminos distintos para llegar a la solución de esos trabajadores, pero el trabajar por la gente, el preocuparse por la gente... No es de la izquierda, es de todo el sector y debiese ser de toda la política. Yo creo que no hay nada más duro que un padre no tenga trabajo y no le pueda llevar comida a su hijo. Yo creo que debe ser de la realidad más dura y por supuesto que tenemos que hacernos cargo de esa realidad. Ya, a la vuelta seguimos. En el último bloque quería preguntarle a Eduardo Cretón si esta convicción que tienen del Partido Republicano, dijo, ¿no es cierto?, que Vicente Bruna dijo que es una cuestión moral. Para ellos pagar contribuciones es atentar contra el derecho de propiedad, así, pagar contribuciones en general, ¿no? Quería saber si en Chile Vamos también comparten esa convicción. Vamos a ir a comercial. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl,
Último bloque de nuestro primer café de hoy. Estamos con Andrés Kuble, Vicente Bruna, Eduardo Cretón, Arturo Barrios. Tenemos al Partido Socialista, al Frente Amplio, al Partido Republicano, a la UDI, representados en este primer café de hoy. Una pregunta cortita para Eduardo Cretón. Si comparte con el Partido Republicano esta convicción, legítimamente y de ideología, en el buen sentido de la palabra, que las contribuciones son un atentado a la propiedad privada. Eduardo Cretón, ¿está ahí? ¿Está muteado? Bueno, sí, nos va a decir después, acá estoy. Bueno, cuando el alcalde Bodanovich decía ayer que era un capricho ideológico, más que un capricho es una convicción ideológica. Y legítima, no la comparten, pero puede ser legítima, Andrés Kuble. Sí, yo creo que las palabras de Vicente dejan claro justamente lo que decía el alcalde. Acá hay una preocupación por hacer un punto ideológico de la que las contribuciones son un impuesto, como dijo Vicente, que a ellos no les parece moralmente, y lo que quieren a la larga es eliminar las contribuciones. Lo que pasa es que esa visión ideológica tiene una consecuencia práctica en menor recaudación del Estado, en menor recurso para los municipios y en menor autonomía financiera para los municipios, porque se les prometen compensaciones que vengan desde el erario público central, pero si un gobierno después quiere eliminarlo, va a poder hacerlo. Mientras que acá los municipios tienen certeza y autonomía con sus recursos. Se habla también del cobro de patentes comerciales. Las comunas que más dependen del Fondo Común Municipal tienen escasas patentes comerciales que cobrar, entonces creo que es importante que miremos la realidad de las comunas y que, como decíamos antes, con los efectos de esta reforma, cuando los municipios tengan que eliminar ayudas que entregan a sus vecinos, cuando tengan que reducir los recursos que entregan a la salud municipal, cuando tengan que reducir quizás los turnos de recoger la basura, cuando tengan menos recursos para seguridad municipal, quienes aprobaron esta reforma tienen que hacerse cargo. Y esto es tan claro que hasta los alcaldes de Chile Vamos y de derecha están bregando por una propuesta más centrada, donde reconocen que las contribuciones son un impuesto válido, pero que se focalice ayuda en quienes no pueden pagar, porque evidentemente estamos todos de acuerdo que para quien significa una carga económica excesiva, que va a perder su casa por aquello, deberíamos ofrecerle ayuda. Bueno, como les decía hace un ratito, en esta situación que estamos viviendo ahora, ¿no es cierto?, con los sistemas frontales, está ahí Eduardo Cretón, sí. No sé si me escuchó la pregunta. Sí, se la escuché, Cecilia, he tenido problemas con la conexión hoy día. Y estaba escuchando atentamente a todos los participantes. La respuesta, sí, no le hago el quita la pregunta. Yo lo comparto. Yo creo que es un impuesto que después de por años que las personas han pagado por algo que es suyo, se le esté cobrando este impuesto. Yo lo considero injusto también, porque en la región de la Araucanía, la cual yo represento, el Estado sigue cobrando contribuciones por campos que están tomados. Y la verdad es que parece que hay otras formas de poder recaudar impuestos que no necesariamente atentan contra el patrimonio de la familia. Porque una familia, el mayor ahorro que tiene hoy día en Chile es su vivienda. Y hay familias que pueden haber tenido una mejor situación económica, pero que hoy día están jubilados y que ese bien siguen pagando como si estuvieran ganando lo que ganaban antes de jubilarse. Yo no lo comparto. Yo tampoco creo que los impuestos sean un robo, por supuesto que no. Los estados necesitan recaudar para poder sacar adelante políticas públicas y para hacer carne algo que nosotros creemos en la UDI, que es el principio de subsidiariedad, que tiene dos facetas, por supuesto. Y para la faceta activa de la subsidiariedad se necesitan impuestos. Yo no creo que los impuestos sean un robo, pero sí creo que los impuestos tienen que ser justos. Y en el caso de las contribuciones a los adultos mayores, yo considero que no es un impuesto justo. Ahora, eso no es compartido por Evópoli ni por RN, ¿eh? Entonces ahí hay un matiz con la UDI, pero bueno, normal, cada uno con sus características, cada partido, cada corriente política e ideológica. A propósito de los recursos, esta es la primera emergencia, a propósito del gobierno de emergencia que va a enfrentar el gobierno de José Antonio Kast, ¿verdad? Ya el ministro de Obras Públicas, Luis de Grange, había confirmado que el Estado ha desembolsado $468 millones en prevención en medio de esta emergencia que van a afectar a 10 regiones del país, se espera, con lluvias, vientos, nevadas. Con lo que han visto hasta ahora, el despliegue, recordemos que se ha decidido que las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, se ha llamado a un acuartelamiento preventivo y todas las otras medidas que se han ido tomando y operativos. ¿Qué imagen se llevan de cómo está enfrentando el gobierno su primera emergencia? Arturo Barrios.
Sí, no, solamente yo quería señalar que lo que está proponiendo el gobierno, porque no se hable de los adultos mayores, solo al 5% de las personas mayores, porque la gran mayoría ya no paga contribuciones, ¿no? Ya lo expliqué, gracias a un beneficio que existe, ¿no? Durante años que reciben menos de 2 millones de pesos mensuales y poseen una vivienda con un avalúo fiscal inferior a 200 millones de pesos. Entonces, que no se hable de todos los adultos mayores, porque eso no es así, ¿no? Y además señalar que el Fondo Común Municipal redistribuye recursos en las comunas. Del total de las contribuciones, el 65% va a este fondo y el 35%, por eso es muy importante lo que señala usted, permanece en la comuna donde se recaudó, ¿no? Entonces, para poner las cosas en su justo mérito. Ahora, en relación a la pregunta que me señala usted, yo creo que es un gobierno que enfrenta su primera emergencia desde el punto de vista climático. Nuestro país es un país que tiene catástrofes, que tiene terremotos, volcanes, tsunamis, en fin. Entonces, yo espero que este gobierno lo haga bien. No me imagino que uno desee que las cosas vayan mal. No, aquí está vida y está la calidad de vida de miles de vecinos y vecinas, y espero que el gobierno lo haga muy bien. Y si es que se está desplegando, y si es que estamos viendo que ya la situación climática es de un nivel bastante complejo, bueno, ya se han suspendido las clases. Sí. Yo soy profesor y eso es muy importante para que las familias estén tranquilas y desear que vaya en una muy buena medida todo lo que está haciendo el gobierno y todos los alcaldes, las alcaldesas, los delegados presidenciales. Uno espera que estén a la altura de una situación como la que se va a vivir y que la hemos observado durante días que se está evaluando. Entonces, claro, a mí me parece bien, no tengo ninguna opinión en contra de aquello. Por supuesto, no en contra, no, decía, reconocen que es la primera emergencia, digamos, ¿no?, que le toca a este gobierno, y me imagino que el gobierno está consciente de aquello, teniendo en cuenta, por lo que hemos visto, todo el despliegue, lo que es lógico y normal que hacen todos los gobiernos. ¿O no, Vicente Bruna? Mira, yo también. A ver, esto es una emergencia climática que yo te diría que no ha pasado en muchísimo tiempo. La cantidad de lluvia que va a caer es algo histórico por donde se mire. Es potencialmente una gran catástrofe y una gran drama para muchas familias chilenas. Te diría que acá efectivamente esto es un tema que tenemos que estar todos unidos para combatir bien. Y respecto al gobierno, yo creo que han hecho un buen trabajo, han tomado medidas preventivas con el acuartelamiento de las Fuerzas Armadas, voto llamando más carabineros, a los bomberos que estén preparados. El ministro de Obras Públicas ha hecho una inversión de más de 468 millones de dólares en proyectos, en obras de conservación, de limpieza causa, alcantarillado. El ministro del Trabajo, que una cosa que me interesa destacar, ha dicho que si es que las personas no pueden llegar a sus trabajos y lo justifican, no pueden ser despedidas. Me parece muy bien que se proteja al trabajador. Tampoco pueden haber descuentos en remuneraciones, que los empleados en el fondo se ha dicho que deben regresar a sus lugares de trabajo cuando las condiciones así lo permitan. O sea, esto es una emergencia que nos tiene que unir a todos y acá todos tienen que colaborar para tomar las medidas, y me sumo al llamado al presidente en el fondo a tomar las medidas que tengan a su alcance, como limpiar los canales que estén cerca de su casa, ayudar a los vecinos, si es que hay algún adulto mayor que le cueste mucho más poder abastecerse de agua, por ejemplo, o velas. Bueno, por supuesto que el vecino colabore. Yo creo que acá tenemos todos que colaborar porque la emergencia que se puede venir es muy grande. A ver, nos quedan unos minutitos. Se me había quedado un tema en el tintero. Recordemos que en la Comisión de Hacienda el Senado aprobó una indicación incorporada a esta mega reforma que se llama Derecho al Olvido. Que fue una iniciativa tengo entendido, de la senadora Chicardini, Arturo Barrios, ¿no? Ahora, pero hay problemas porque el gremio bancario advierte créditos más restrictivos, ya está siendo puesto en duda esto, ¿no? Que podría generar un efecto contrario al esperado. Porque las instituciones financieras podrían endurecer los requisitos para acceder a créditos, ¿no es cierto?, a propósito de esto. ¿Qué perspectiva le ve entonces a esta indicación que se aprobó en la comisión cuando llegue a la sala, digamos? Arturo.
No, yo creo que esta es una buena. Sí, ya sé que, que me imagino que la claro. considera buena, pero Sí, reconoce... una buena medida, ojalá se apruebe en la sala. Ojo, que en el tema cuando retrotraigo la primera parte de esta conversación, cuando se señaló que el CAE, que el gobierno no había cumplido, no cumplió porque en el Senado se echó para atrás algo que se había aprobado en la sala. Que era que sea en la comisión. El cambio de... No, en la sala. En la sala, ya. En la sala, no solamente en la comisión, yo era parte de la comisión de educación. Se aprobó y también se aprobó en la sala y por eso pasó al Senado. El cambio del CAE por el FES. Y en el Senado se entrampó la conversación, para que seamos claros. No es que el gobierno no haya cumplido este tema, sino que hubo un trámite legislativo que no quiso ser aprobado en el ámbito del Senado. Okay. Y en esta misma cosa yo espero que se apruebe, porque siempre se arman todas estas cosas como de fantasmas, ¿no? Cuando se iba a aprobar el royalty minero, la verdad es que iba a sucumbir la economía y finalmente no ocurrió. Cuando se van a aprobar estas cosas que se dicen, mire, la verdad es que esto va a retrotraer y todo, la verdad es que no ocurren esas cosas. Son garantías. Con los retiros del 10% sí ocurrieron. ¿No? Bueno, en el retiro Arturo, del 10% es otro tema. Es que eso te digo, Eduardo estas son medidas... Otro tema del retiro del 10%, no estamos hablando de... Es que este tipo de indicaciones son tema. precisamente medidas... Es que este tipo de indicaciones son precisamente medidas que suenan muy bien, que a mucha gente le hacen sentido, pero que al final del día los costos los termina pagando la gente común y corriente tarde o temprano. Eduardo Cretón no está de acuerdo con esto, pero no está de acuerdo con el derecho al olvido, con la indicación aprobada en la comisión, Eduardo Cretón. Si es que eso nos va a hacer encarecer el acceso al crédito por parte de la ciudadanía, por supuesto que no. Yo soy partidario de que las indicaciones que se presenten sean, porque por supuesto, si hay el derecho al olvido, los bancos van a pedir más requisitos. Porque los bancos te van a pedir más requisitos cuando tú vayas a pedir un crédito. A ver, te van a pedir una renta más alta, te van a... De a uno, por favor. Sí, Eduardo, bueno, cierre la idea. Arturo, si usted, Arturo, quiere estatizar o intervenir los bancos, bueno, esas son políticas socialistas del siglo XX. Entonces yo lo que digo es que este tipo de debate, de a uno. Eduardo Cretón, pero ¿cómo es que se aprobó entonces en la comisión, claro, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que establece este derecho al olvido? Que los bancos y las entidades financieras deberán eliminar de sus registros internos la información sobre deudas impagas o extinguidas en personas naturales una vez transcurridos los 5 años desde que fueron exigibles, ¿no es cierto? Y otros detalles más. Y eso es lo que el sector financiero manifiesta los reparos. Eduardo Cretón, si le llega a sus manos esta propuesta, esta indicación, ¿la vota en contra? Yo creo que hay que ver los efectos que esto va a producir. Bueno, porque la idea, como te digo, suena bastante bien. Pero esto puede traer como consecuencia que al momento de que la ciudadanía después vaya a sacar un crédito, se le encarezca el acceso al crédito. Y yo no estoy por eso. Y por eso creo que este tipo de debates, más allá de que una indicación suene bien o mal, es exactamente lo mismo que pasó con los retiros, que incluso el propio ministro Marcel del gobierno de Boric reconoce que los retiros sonaban muy bien en su tiempo, que esto se advirtió por parte de todos los economistas serios y que los efectos que produjeron los retiros del 10% en la economía fue un sobrecalentamiento de la economía, una inflación que termina pagando a los más pobres. Entonces, cuando hay que legislar este tipo de cosas, yo prefiero tener todos los antecedentes sobre la mesa y no legislar de manera populista simplemente porque algo pueda sonar bien. Vicente Bruna, Partido Republicano. Mira, pienso bastante parecido a Eduardo. Yo te diría que efectivamente es un proyecto que suena muy bien. Yo no he tenido es una indicación dentro de la mega reforma que fue aprobada en la Comisión de Hacienda. Yo no he tenido el tiempo en el fondo para ver bien la indicación y las repercusiones que puede tener. Te diría que en principio el titular es bueno, pero efectivamente hay que evaluarla en su mérito y ver los efectos que pueda producir. Andrés Kuble. A mí me parece que es una buena medida. Sí comparto que es importante evaluar los efectos de todas estas medidas en el global, tanto a quienes beneficia, a quienes podría perjudicar, y para ello sería bueno invitar a expertos, dar esa discusión que lamentablemente este gobierno no ha dejado dar en este proyecto para escuchar y tener claridad de las consecuencias de las distintas medidas que se discuten, pero que, como se ha tramitado con 1 día, 2 días de discusión máximo por comisión, no se ha permitido escuchar a los expertos y no se ha permitido tener una discusión en profundidad respecto a los efectos no solo de esta medida, sino de la mega reforma en general. Claro, porque lo concreto es que se vota hoy en la sala del Senado, incluida esta Eduardo dice que quiere estudiar, dice que quiere escuchar y entender mejor cuáles van a ser las consecuencias. No sé si va a tener el tiempo entre que le toque votar porque el ministro de Hacienda está apurado, probablemente porque si no va a perder las mayorías.
Yo solamente quería señalar, sí, Arturo Barrio, hacer un punto de información. Lo que yo entiendo es que, en términos generales, la indicación tiene 2 puntos. Las deudas impagas con más de 5 años de antigüedad, que no pueden seguir formando parte de los registros históricos utilizados por la evaluación comercial de las personas. Lo segundo, el objetivo de lo que mismo han señalado los impulsores, que ayer lo señalaban, que era evitar las listas negras permanentes, facilitando que personas pequeñas y pequeñas empresas puedan volver a acceder al sistema financiero, lo cual es de todo razonable. Claro, la banca ha manifestado la preocupación porque sostiene que las medidas podrían limitar la evaluación del riesgo crediticio. Ahora, bajo esa... Más cerca, por favor, Arturo. No se quieren ni estatizar los bancos, no se quiere ni el tema del 10%. Estamos hablando de una indicación aprobada en el día de ayer y justamente como esta cosa está siendo aceleradamente votada, no hay espacio para un diálogo, y una reflexión un tanto mayor. Antes de cerrar, Arturo Barrio, ayer Camilo Escalona, que sabemos está tratándose su enfermedad de cáncer, ha mandado un video llamando a la unidad al Partido Socialista. Tenemos también al senador Espinosa diciendo que él no hace parte del bloque, del lote, digamos, no sé si esa es la palabra que usó exactamente, de Daniela Chiccardini y Manucheri. Hay las almas, el otro día hablaban de 2 almas del Partido Socialista, la presidenta del partido dice, ¿sabe qué? En el Partido Socialista hay 10 almas, y es por eso, ¿no? A ver, ¿por qué se hace necesario este llamado de Camilo Escalona para al interior del partido? La opinión de nuestro secretario general con respecto a una semana donde uno no puede tapar el sol con un dedo, hubo opiniones distintas, tensiones dentro del partido. Yo mismo estuve 2 días en el Senado de la República. Yo creo que lo más importante es la unidad del partido, la unidad de la oposición, en relación a situaciones como la que están observándose ahora con el tema de la mega reforma tributaria y otras cosas que están ocurriendo en el diálogo democrático nacional. Yo creo que es lo más importante. Superado en el partido la diferencia entre la senadora Chiccardini, la senadora Bodano y todo yo. El día lunes tuvimos reunión de dirección, de mesa, tenemos todos los lunes, vamos a seguir en aquello, hay que conversar más, hay que dialogar y hay que en la fraternidad y en la canalización de nuestras diferentes percepciones. El Partido Socialista siempre ha tenido diferentes percepciones, siempre ha tenido diferentes puntos de vista y siempre hemos recurrido a nuestra institucionalidad como para poder observar caminos comunes. Lo más importante es, insisto, la unidad del partido, la unidad de la oposición y el hacer frente a una derecha que lo que desea es retrotraer en el ámbito de derechos sociales y ser un dique de contención ante eso. Nosotros somos declaradamente opositores a este gobierno de José Antonio Kast y vemos que ya no solamente la oposición, el 60% de este país. Vicente Bruna ha superado todos los dimes, no voy a decir dimes y diretes, todas las distintas opiniones que se escucharon dentro del oficialismo, sobre todo entre el Partido Republicano y Chile Vamos. Yo creo que fue una falsa dicotomía. Yo creo que con la UDI, con Renovación, al menos. ¿Falsa dicotomía? Sí, yo creo que tenemos muy buena relación. Han habido voces, digamos, individuales que han generado polémica, pero en general, en el oficialismo, los partidos del gobierno estamos todos trabajando juntos. Sí, por supuesto, pero que hubo dichos... Claro, lo que pasa es que cuando se pretende instalar que por ciertas voces que no representan a los partidos... o sea, el diputado Agustín Romero no representa al partido. El diputado Agustín Romero se retractó sus dichos, lo dijo él públicamente, dijo que sí, que tiene que pedir perdón, él no tiene ningún problema en pedir perdón. Entonces, yo diría que efectivamente son dichos de personas individuales que no representan el actuar completo de los partidos, y acá lo que estamos y hemos seguido trabajando en unidad hacia sacar este proyecto de... no solo de Reconstrucción Nacional en el Congreso, sino este proyecto del presidente Casa Adelante. Bueno, se nos terminó el primer café de hoy. En este día, como decimos, por un lado tenemos los sistemas frontales y eso es lo que de verdad le puede importar, y por el cuidado de de todas las personas, ¿no es cierto? Las precauciones y todas las acciones preventivas que está llevando a cabo las autoridades. Y por otro lado tenemos en el Senado este día tan importante donde se vota en la sala ya la mega reforma. Muchas gracias, Andrés Kuble, Vicente Bruno, gracias, Eduardo Cecilia. Cretón, Arturo Gracias, Barrio, hasta que luego. estén muy bien. Chao. Hasta luego, muchas gracias. Que estén muy bien. Chao, chao.
Aquí termina el podcast de El Primer Café. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.